Ok, la ley de Raoult. ¿Qué explica la ley de Raoult? La ley de Raoult se le conoce como la ley de las mezclas ideales. Salud. Ley de las mezclas ideales. ¿Por qué ley de las mezclas ideales? Porque el coeficiente de actividad vale 1. Ya dijimos por ahí cuándo se ocurre este tipo de mezclas. Y ocurre exactamente cuando es una mezcla gaseosa. Y por eso el ejemplo dice ahí, se tiene una mezcla gaseosa con 20 gramos de ¿qué? De metano y 60 gramos de etano a una presión de 500 milímetros de mercurio. Y la pregunta es, ¿cuál es la composición de la mezcla gaseosa? Y lo único que hay que hacer es que, con las fórmulas de cada una de las sustancias, calcular la cantidad de mol que hay en el sistema de cada una. Si ustedes se acuerdan, el metano es CH4, el etano es C2H6. Y de ahí, con la fórmula molecular, divido la cantidad de mol entre la masa molar, perdón, la masa entre la masa molar y me da las mol. Sumo las mol totales y me dice, ¿cuántas mol total hay? 3.25. Y la composición, pues dividir cada mol entre las moles totales. Yo espero que nadie tenga problemas con hacer este tipo de cálculos. Sacar composición de una mezcla. La siguiente, ¿qué otra cosa habría que sacar en las mezclas de Raoult? Dice ahí, ¿cuál es la presión de cada componente en la mezcla? ¿Qué habría que hacer ahí? Aplicar el concepto de presión parcial. ¿Qué es el concepto de presión parcial? Pues multiplico la composición que ya saqué por la presión total del sistema. ¿Cuál es la presión parcial de cada componente en la mezcla? A ver, multiplíquenle. Háganle ahí cuánto sería. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar la presión parcial? Tomo la composición de cada sustancia en la mezcla y la multiplico por la presión total. ¿Cierto? ¿Cuánto me da? Ahí la primera me da 190 y la segunda me da 310. Sumadas me tienen que dar ¿cuánto? 500. Ya sería la presión parcial de cada componente en la mezcla. ¿Qué es la presión parcial? Es como un tipo de composición para las mezclas gaseosas. ¿Cuánta presión ejerce una sustancia y cuánta presión ejerce la otra? ¿Dudas, preguntas, cómo calcular esto? Muy sencillo. Ok, ahora viene la aplicación con los materiales. Yo podría decir que es la de las muchas aplicaciones, más bien de las únicas aplicaciones de termodinámica de materiales que es muy visible en una planta de procesamiento. Y dice ahí, ¿qué va a pasar con las fases condensadas? ¿Cómo estimaríamos los vapores que salen de un baño, de un material que se está fundiendo? Y la pregunta sería, ok, lo vamos a intentar hacer con la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Y esta es la ecuación para la ley de Raoult. Dice que la actividad es lo mismo que la composición. La actividad es lo mismo que la composición porque el coeficiente de actividad vale ¿cuánto? 1. Y en términos de presión de vapor, y cuidado, no es lo mismo presión de vapor que presión parcial, vamos a calcular la actividad como la presión de vapor de la sustancia en la mezcla entre la presión de vapor de la sustancia pura. Y le pongo un cerito para decir que es la sustancia pura. Es el componente puro, la presión de vapor del componente puro. Entonces imaginemos, vamos a poner el ejemplo, una planta de cobre zinc. ¿Qué hacen cobre zinc? ¿Cuál es la aleación? ¿Es un latón? Sí, hacen un latón que es cobre zinc. Y en esta fábrica de latones miden la presión de vapor del zinc puro y del cobre puro. Y luego los mezclan, hacen el latón. Y dicen, ¿qué tan volátil es el cobre y el zinc dentro del latón? Cuando haga mi baño de latón, ¿cuál se va a evaporar primero? El zinc. Y es algo, ¿no? Los obreros, la gente que está trabajando en una planta de zinc te va a decir, se va, el zinc se va, se pierde la mitad del zinc que le pones, se va. ¿Y a dónde se va? No, pues desaparece, así te dicen, ¿no? Y tú, como buen metalúrgico que sí estudiaste termodinámica, dices, es por la presión de vapor, ¿no? La presión de vapor es repulsiva en una mezcla y entonces, ¿qué le va a pasar? Pues va a ser más volátil el zinc y se va a desaparecer. Y entonces llegan a la planta y dicen, ¿qué es ese humo blanco y por qué huele tan chistoso? Y es el zinc, ¿no? Es el zinc que está volatilizado ahí, ¿no? Es una nube enorme de zinc que están viendo
Y literalmente sí pasa, pierden una gran cantidad de zinc por ese tipo de cosas. Ahora, si es una mezcla ideal y la interacción no es ni atractiva ni repulsiva, esa es la ecuación para calcular la presión de vapor de una mezcla. Ahora, voy a poner el ejemplo. ¿El vapor tendrá la misma composición que la mezcla líquida? O sea, si yo pongo 30 a 70, ¿se van a evaporar al parejo igual las dos? ¿Y el vapor va a terminar también 70 a 30? No, porque uno es más volátil que el otro, seguramente. Y entonces ahí es donde entra la ley de Raoult. Vamos a intentar conectar lo que pasa en donde, en la parte líquida, la parte condensada, con la parte gaseosa. ¿Qué pasa en las dos? Y entonces, el componente puro, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Del Kubachevsky, ¿no? Sí. Sí, la presión de cada componente en la mezcla, ¿no? PI es la presión parcial, no, presión de vapor. Presión de vapor. También. Las dos son presión de vapor, pero una es pura aguas, ya no es estándar. Es pura, por eso ahí puse la nota. Cerito dice presión de vapor del componente I puro. Presión de vapor, aguas, no es presión parcial. Acuérdense que la presión parcial es para las mezclas gaseosas y la presión de vapor es qué tan volátil es una sustancia. En este baño, con esta temperatura, y hay dos, hay una que es pura, que viene en el Kubachevsky, las tablas esas del logaritmo de P, y otra que es en la mezcla. ¿Qué pasa cuando los mezclo? Y viene el ejemplo, ¿no? Entonces va la idea, ya con las mezclas gaseosas ya está chistoso andar haciendo presiones parciales, pero vamos a poner ahí, ok, PI dice ahí es el componente, la presión de vapor del componente en la mezcla, pero uno es del componente puro y otro es el componente en la mezcla. O sea, si tengo el zinc puro, estaría leyendo el Kubachevsky, y si quiero encontrar lo que le pasa al zinc en el latón, ya mezclado en el latón, tendría que aplicar ley de Raoult si es una mezcla ideal. ¿Sí? Solamente si es ideal, ¿no? Si es ideal. Ahorita platicamos cuándo es ideal y cuándo no es ideal, porque sí aplica la ley de Raoult. Y vamos a poner ahí un ejemplo. Dice, ejemplo, se tiene una mezcla líquida de 70 de plomo y 30 de estaño. ¿Cómo qué fabricarían con plomo y estaño? ¿Qué se hace con plomo y estaño? Van a pensar en superaleaciones, ¿no? No, es una, le llaman soldadura de estaño, ¿no? Es soldadura de estaño con la que soldan los electrónicos. Es un alambrito, ¿no? El cautín, la del cautín, ¿no? Es una vil soldadura de cautín, ¿no? Y entonces, bueno, tienen esa mezcla y la pregunta es, ¿qué se va a fumar el que está soldando con esto, ¿no? Cuando se evapore, porque lo va a calentar hasta 1000 Celsius. Y la pregunta es, el vapor, ¿qué composición va a tener? ¿Va a ser más plomo o más estaño? Imagínense que es mucho plomo. Sería mala idea, ¿no? Ok, todo eso juega ahí, ¿no? Papel. Y si les preguntan a los que hacen soldadura con este tipo de cosas, ellos saben que se están matando, ¿no? Ok, incluso la soldadura libre de plomo cuesta más cara, pero la gente la prefiere si se dedica a eso, ¿no? Por lo mismo. Ok, y dice ahí la pregunta, ¿cuál es la presión de vapor de cada componente puro? ¿Qué tengo que hacer? Primero calcular lo puro, ¿qué le pasa a cada componente por separado? ¿Dónde voy a ir a buscar los datos? Al Kubachevsky. Entonces, buscan los datos del logaritmo de la presión de vapor de cada uno y le sustituyen la temperatura de 1000 Celsius. Ok, vamos a ver cómo se calcula. Estas son las dos ecuaciones del logaritmo de la presión de vapor de cada componente. Una es la del plomo y otra es la del estaño. Y sustituimos los 1000 Celsius, pero en Kelvin, sería 1273. Y me da estas dos presiones de vapor en milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál es más volátil? Alarmantemente, ¿cuál es más volátil? ¿El plomo o el estaño? Más volátil quiere decir que tiene más presión de vapor, que se evapora más. El plomo se evapora más. En estado puro el plomo se evapora más que el estaño. El estaño tiene una presión de 10 a la menos 4 y este tiene de 1 milímetro de mercurio a 1000 Celsius. Claro, nadie ha dicho en cuánto tiempo se evapora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo un pedazo de soldadura de estaño a 1000 en un recipiente cerrado,
el vapor que se va a formar ahí va a tener más plomo que ¿qué? Que estaño. Después de mucho tiempo, no sé cuánto, pero se va a estar evaporando ahí hasta que termine, ¿no? Ok, y la pregunta es, ¿cuál es la composición de la mezcla en la fase gaseosa? ¿Qué tengo que hacer? Ok, primero debo de conocer cuál es la presión de vapor de cada componente en la mezcla. Ya tengo los puros, pero la mezcla no es 100% plomo y 100% estaño. Tengo que multiplicar según la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Tengo que despejar la presión del componente en la mezcla, o sea, PI. Tengo la pura y tengo la composición, despejo a la presión del componente en la mezcla. Y ya que tengo la presión del componente en la mezcla, ¿qué hago? XY es la composición de la fase condensada, o sea, el 30 y el 70 que pusimos en la soldadura. Una vez que ya tengo yo la composición y la presión pura, puedo calcular a qué presión se va a evaporar el plomo en la mezcla y a qué presión se va a evaporar el estaño en la mezcla. Ya no puros, en la mezcla, cuando están juntos, casados y en la misma casa, ¿no? Y entonces, ok, ¿qué hay que hacer? Entonces, multiplicar la presión de vapor que les dio por el 30 y el 70. ¿Y luego qué hago? Eso ya me va a dar la presión de vapor de cada uno. ¿Qué hay que hacer? Sumar las presiones y encontrar la presión total. Y luego hacer presión parcial, que es presión entre presión total de cada componente. Y van a ver que no da la misma composición en la mezcla gaseosa que en la mezcla sólido-líquido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, esa presión del componente puro hay que multiplicarla por la composición de la mezcla, 30 y 70. Ya que tengo eso, me va a dar la presión de vapor de cada componente en la mezcla. Y lo sumo. Sumados me va a dar la presión total de la mezcla. Lo divido, presión de cada uno entre el total y me va a dar la composición del gas que se va a formar. La presión de cada componente en la mezcla, no los puros, el de la mezcla que van a sacar entre el total y me va a dar la composición del gas que se va a evaporar en la mezcla. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por punto 3 y punto 7. Tiene que estar en fracción, aunque ahí está en molar. Y ahí no dice qué composición, pero vamos a pensar la molar. Si fuera masa, pues hay que convertir de masa a mol y luego pasar ya a hacer la fracción. La ley de Raoult está escrita en molar, fracción molar. No está escrita en fracción peso. Si está en peso hay que cambiarla. Ok, ¿cuáles son las respuestas? Tengo ahí la composición de la mezcla que son 70-30 y lo puse en fracción mol. Tiene que estar en fracción. Lo multiplico por la ley de Raoult. Despejando de la ley de Raoult, el componente me quedaría así. Composición por presión pura y composición por presión pura. Y la del estaño incluso baja más todavía. Baja todavía más. También baja la del plomo, pero menos. Y luego sumadas me da casi lo mismo. De hecho, varía nada más en los decimales hasta por acá. Y luego haciendo la división de cada componente para sacar la composición de la mezcla gaseosa, me da algo así, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Ok, ¿cuál es la composición de la mezcla líquida? Dice ahí. Pues la composición de la mezcla líquida es 30 y 70. Quiero que las comparen. En la mezcla líquida hay 30% de plomo, o sea, menos plomo que estaño, pero en la mezcla gaseosa casi 100% plomo. ¿Concuerda? ¿En algún momento se parece? No. Podremos decir que no tiene nada que ver lo que pasa en el gas con lo que pasa en el líquido. ¿Sí? Y eso es importante en metalurgia. Cuando ustedes hacen una aleación, tienen que saber qué le pasa a cada componente en la mezcla. Porque muchos de los componentes se van a volatilizar y van a desaparecer. Y siempre hablan eso en fundición. Cada componente tiene una eficiencia. ¿Qué es esto de la eficiencia? Que parte de la sustancia que yo ingreso a la mezcla se va. Desaparece, diría el operario, desaparece. No desaparece, la presión de vapor hace que se evapore del sistema. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas sobre la ley de Raoult? ¿Cómo se calcula la composición de una mezcla gaseosa? Sale, vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve la ley de Raoult.
aquí está esquematizado más o menos en un diagrama de presión contra composición. Y del lado izquierdo está 100% de A y del lado derecho está 100% de B. Sería un diagrama binario donde tengo dos sustancias A y B. Y vean que la presión de vapor del componente puro está en los extremos. Están sobre el eje de las Y's. Uno dice presión de A pura y presión de B pura en el otro extremo. Y la ley de Raoult, como es una multiplicación, pues simplemente da una línea recta. Se fijan, mientras más componente B ponga, más se va a parecer la mezcla a la presión de vapor de B. Y mientras más A ponga, más se va a parecer la mezcla a la presión de vapor de A pura. La presión de la mezcla pues va a ser esta línea gris que está aquí, que es la que sumaron ustedes. Y ese es el esquema clásico de la ley de Raoult en una mezcla metalúrgica, ¿no? Dependiendo de lo que yo ponga, pues voy a obtener más de un componente que de otro. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, ley de Raoult? Ok, muy importante, dice ahí, ¿cuándo vamos a utilizar a la ley de Raoult en sistemas metalúrgicos o en sistemas de materiales? Ok, dice ahí, la ley de Raoult es válida cuando el componente es casi puro, 100% puro. Es decir, cuando la concentración tiende a 1, así lo ponen en matemáticas, el límite cuando la concentración tiende a 1, ahí es cuando la actividad se parece mucho a la concentración. ¿Qué quiere decir? Si tengo un acero y el 99.2% es hierro, ¿cuál será la ecuación para el hierro? La ley de Raoult. Podría pensar que el hierro tiene un comportamiento ideal, que los pocos elementos salientes que le puse ni siquiera afectan al hierro. O sea, ni los ve porque es menos del 2%. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Normalmente el metal base, si es una aleación de aluminio, el metal base se considera con la ley de Raoult. ¿Sí? Y dice ahí, ¿qué pasa además en la ley de Raoult? Cuando la composición tiende a 1, el coeficiente de actividad vale ¿cuánto? 1. Bien, hay otro ejemplo, dice ahí, se tiene un acero con una composición de 99% de hierro a una temperatura de 1600. ¿Cuál es la presión de vapor del hierro a esta temperatura? Entonces, de tablas, sacan ustedes la ecuación del Kubachevsky, evalúan los 1600 Celsius, calculan la presión del componente puro. Como dice que el 99% es hierro, es de la aleación base, entonces puedo suponer ley de Raoult. ¿Cómo calcularía la presión de vapor del hierro en la mezcla? Pues simplemente composición por presión. ¿Cuál sería la presión del hierro? Esta sería la presión del hierro en la mezcla. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Simplemente multiplico 0.99 por la presión del componente puro y me da la presión del hierro en la mezcla. Solamente lo puedo hacer con aquellas sustancias que son casi el 100% en la mezcla. Casi el 100%. ¿Sí?